Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a los trabajos orales. En esta ocasión va a presentar la doctora Margarita Altí, un trabajo realizado también con el doctor Rodrigo Suárez y Lucía Drago, que se titula COVID-19 en pacientes tratados con inmunosupresores por una enfermedad autoinmune. Adelante. Buenas tardes. Vamos a presentar el trabajo preparado con los doctores Suárez y Lucía Drago. Se trata de pacientes con una enfermedad autoinmune que previo a la etapa de la vacunación sufrieron la enfermedad COVID-19 y queríamos ver la evolución. Los niños se encuentran en menor riesgo normalmente de sufrir COVID-19 severa en relación a los adultos, pero el impacto de la enfermedad en pacientes que reciben medicación inmunosupresora es menos conocida. Algunos estudios muestran que la mayoría de los niños tomando medicación inmunosupresora que presentan infección por SARS-CoV-2 cursan de todas formas una enfermedad leve. Nuestros objetivos fueron evaluar en primer lugar si la infección por SARS-CoV-2 determinó morbimortalidad y en segundo lugar si desencadenó un empuje de su enfermedad de base. Fue un estudio descriptivo, retrospectivo, donde se incluyeron niños y adolescentes no vacunados procedentes de la Administración de Servicios de Salud del Estado y instituciones de asistencia médica privada, portadores de una enfermedad autoinmune que presentaron COVID-19 en el curso del tratamiento inmunosupresor. Los pacientes no se encontraban inmunizados ya que adquirieron la infección previo a que se vacunara a los pacientes, a los niños menores de 18 años y otra paciente la adquirió posteriormente, pero no tenía la edad indicada por la vacuna, indicada para la vacuna debido a su edad. Se registraron datos demográficos como la edad, el sexo, la patología de base, la mayoría AIJ, artritis idiopática juvenil o lupus, el tratamiento inmunosupresor, qué tipo de drogas, el tiempo en que la recibieron, los síntomas generales, respiratorios, digestivos y otros, el tratamiento recibido por su infección COVID y por su patología de base y la evolución de ambas, de la infección y de la enfermedad de base. Se registraron 11 pacientes desde el 30 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2021, 10 de sexo femenino, la mediana para la edad fue de 12 años, las edades oscilaron entre 6 y 17 años. El tiempo de inmunosupresión previa fue de 12 meses, ahí vemos el rango. El tiempo de inmunosupresión coincide con el tiempo de la enfermedad de base, de la enfermedad autoinmune. El promedio de número de drogas que habían recibido previo a la infección, a contraer la infección, fue de 2,1 y al contraer COVID estaban recibiendo un promedio de 1,5 drogas. Todos se encontraban en remisión y con función renal normal, aquellos que tenían compromiso renal, que habían tenido al debut. El síntoma más frecuente de todos fue la astenia en 9 niños, posteriormente cefalea, tos, fiebre, rinitis, anosmia y ageusia en otros pacientes. Ningún paciente presentó dificultad respiratoria, ni insuficiencia respiratoria, ni requirió hospitalización. El paciente a quien se suspendió el tocilizumab presentó un empuje de su enfermedad, como vamos a ver ahora en la tabla que viene, y el resto de los pacientes no presentaron empuje clínico ni paraclínico de su enfermedad. Todos los valores paraclínicos se mantuvieron estables. Aquí vemos la tabla con todos los pacientes, las edades, el sexo, un solo varón, predominó la artritis reumatoidea juvenil, la forma poliarticular, hubieron 4 pacientes con lupus, 3 de ellos con compromiso renal, como comorbilidades tenían diabetes tipo 1 y obesidad y asma otro, la duración de los síntomas previos, de la inmunosupresión previa, meses, las drogas que recibieron todos los pacientes, que fueron metilprednisolona, prednisona, ciclofosfamida, micofenolato mofetilo, metotrexate, tocilizumab y un paciente también etanercept. En el momento de contraer COVID tenían prednisona entre 2,5
y 5 miligramos, 2 de los pacientes. El resto tenían metotrexate, micofenolato mofetilo, 4 de ellos, y 2 con biológicos. Los síntomas, como decíamos, los predominaron la astenia, fiebre, rinitis, cefalea, anosmia, y un paciente solo tuvo astenia como síntoma principal. La duración de los síntomas fue muy breve, ninguno pasó de la semana, y la conducta frente a la infección, durante la infección, solo requirieron antitermoanalgésicos, y por el tratamiento inmunosupresor a 2 de ellos se les descendió la dosis del micofenolato mofetilo, como se describe en la bibliografía, y otros 2 se suspendió, a uno una dosis de tocilizumab y a otro una dosis de metotrexate. ¿Qué pasó con la evolución? Fue buena en todos los casos de infección, y uno de los casos presentó un empuje de su enfermedad el paciente a quien se suspendió una dosis del biológico. Consultando la bibliografía, está descrito muy pocos casos de síndrome nefrótico desencadenado por la infección SARS-CoV-2, o sea que el riesgo de recaídas por esta infección en el síndrome nefrótico es bajo. Con respecto a otras enfermedades autoinmunes y pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor, vemos que el riesgo de sufrir una enfermedad grave es muy baja. Tenemos la bibliografía, es muy coincidente en este aspecto. Pero se contrapone con la situación de los adultos inmunocomprometidos, en quienes la situación es diferente, con mayor mortalidad. En esta situación no entramos a analizar en la bibliografía los pacientes con trasplante y que reciben inmunosupresores, pero en general también a nivel mundial ha sido buena la experiencia. En nuestro caso, las conclusiones fueron entonces que los pacientes estudiados tuvieron síntomas leves, como está descrito, se desencadenó un empuje de la enfermedad de base en un paciente en quien se descendió la inmunosupresión. El manejo de pacientes inmunosuprimidos que cursan COVID-19 constituye un desafío, ya que se deben medir los riesgos del descenso de la inmunosupresión con los de una infección cuyas consecuencias aún no conocemos en esta población. Será de interés reunir una casuística más extensa de pacientes pediátricos con enfermedades autoinmunes o que reciben inmunosupresores para evaluar la severidad de la infección por SARS-CoV-2 y su impacto sobre la dolencia de base. No sé si hay preguntas. Buenísimo la presentación, Margarita, muchas gracias. Pensé que me hablaban. No, capaz que... Acá ya hay una pregunta. ¿Hay una pregunta? No, mi pregunta es si en la evolución de estos pacientes como seguimiento se va a hacer la dosificación de anticuerpos para COVID, porque, bueno, todos en general en los pacientes con inmunosupresores y en los que han sufrido trasplante también, como que los anticuerpos generados por las vacunas se ha demostrado que no tienen suficientes anticuerpos y ya dijeron como que hoy se está haciendo la tercera dosis de vacuna Pfizer. No sé. Sí, es muy buena la pregunta. Se ha visto que pacientes que reciben inmunosupresores, por ejemplo, trasplantados, tienen menos respuesta de anticuerpos. En estos casos, los pacientes sufrieron la infección y además todos fueron inmunizados los que estaban en edad de ser inmunizados. Pero pienso que es muy bueno el aporte, que es muy interesante. Estos pacientes, de todas formas, pienso que van a recibir la tercera dosis, porque estaría indicada. Pues son pacientes de riesgo, ¿no? Son inmunodeprimidos. Lo otro interesante es que ninguno de ellos presentó nada de síndrome post-COVID, ningún síntoma de síndrome post-COVID.
Mi pregunta, Margarita, es qué seguimiento, si hicieron un seguimiento particular con estos niños, y después los criterios de alta, ¿se basaron los criterios de alta de la población general en este grupo? Sí, sí. Fueron los mismos criterios. De todas formas, inmediatamente después de terminada la infección, se hicieron los estudios y se vio que no había ninguna alteración, ¿no? O sea que los parámetros de laboratorio, los exámenes de laboratorio no se habían modificado en relación a la situación previa. Eran todos pacientes que estaban en remisión, capaz que eso es importante. No tenemos ninguno que hubiera estado durante un empuje. Y si el alta se dio en el mismo momento, vimos que la duración de los síntomas, el máximo fueron 7 días. No tuvieron ninguna secuela inmediata, por lo menos. Muy bien. Claro, yo creo que esto la verdad que es un aporte muy, muy valioso y muy importante, sobre todo porque la serie, si bien la mayoría recibieron la inmunización, el rango de edad es amplio, y yo creo que si Uruguay en algún momento discute si vacunar o no a los niños más chicos, esto creo que constituye un insumo, ¿no? Cómo le fue a esta población con la infección, aunque tenga sus limitaciones por ser las que tú mencionaste de una serie pequeña, pero me parece que es un estudio bien importante para nuestro país. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a presentar ahora a la doctora Jenis de los Santos, que nos va a hablar sobre el síndrome de burnout en residencia y posgrados de neonatología en un centro hospitalario de tercer nivel, el análisis situacional y el seguimiento. Esta sería una primera etapa bueno, tú lo explicarás. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Les traemos el análisis de la situación actual con la prevalencia comparativa del síndrome de burnout en los residentes y posgrados de neonatología de las diferentes etapas de formación. Para entrar en contexto, lo que pueden ver ahí es un fragmento de la revista chilena de cardiología sobre lo que siente un residente. Se los paso a leer. Para Hernán, residente de primer año de cardiología, las cosas no estaban siendo fáciles. Hernán fue un alumno destacado en su pregrado y el comienzo de esta nueva etapa era para él un logro y una aspiración, por lo cual él inició con entusiasmo. Paulatinamente se vio cada vez con más responsabilidades en el cuidado de los pacientes, exigencias en los aspectos docentes y definiciones de su vida personal. Inicialmente pensó que era lógico estar cansado, pero se dio cuenta que le costaba concentrarse en sus estudios y retener lo aprendido. Además sentía que los pacientes y los familiares eran muy exigentes y demandantes. Lo comentó con sus compañeros, pero todos le dijeron que era normal, que se le iba a pasar, y así que no le dio mayor importancia y se dispuso a superarlo. Con el tiempo notó que ir al hospital solo significaba hacer más rápido el trabajo de sala, y además sus compañeros más cercanos notaron el hecho de verlo menos dedicado y perder la preocupación por el cuidado de los pacientes. Concomitantemente, sus profesores lo presionaban a rendir más y a escribir más trabajos. Hernán ya no podía más, se sentía cansado y llegó a pensar en retirarse de la especialidad creyendo que no era capaz, que a lo mejor no tenía las condiciones y que en la cardiología, a pesar que le seguía interesando, ya no le veía la posibilidad de alcanzar un logro personal. ¿Cuántos Hernán tenemos en los servicios? Los residentes y los posgrados son los eslabones fundamentales en el desarrollo de cada servicio y gran parte de la responsabilidad recae sobre ellos. Esto determina una alta dedicación horaria, tanto en horas presenciales como no presenciales, y a esto se agrega la etapa vital en la que se encuentran, buscando la independencia económica, la constitución de una familia, con una remuneración muchas veces insuficiente o nula. Además, la pandemia COVID en estos últimos años ha determinado un impacto significativo en la salud mental de los trabajadores de salud. El síndrome de burnout se define como el agotamiento físico y emocional resultado de la exposición crónica al estrés en el ámbito laboral. Puede manifestarse con síntomas físicos, psicológicos, abuso de sustancias, afectando la calidad de vida y la capacidad de brindar atención al paciente, la calidad de aprendizaje, la enseñanza y la moral de un programa de residencia. Se describen 3 dimensiones que caracterizan al síndrome.
El agotamiento emocional hace referencia a la sensación de fatiga, a la sobrecarga laboral. La despersonalización hace alusión a una actitud fría, a la falta de sensibilidad, a un trato distante hacia los pacientes. Y por último, la falta de realización personal. Se refiere a la falta de confianza en sí mismo, a sentirse incompetente ante sus tareas. En cuanto a los objetivos del trabajo, fue evaluar la prevalencia del desarrollo de burnout a lo largo de la formación de los pregrados, identificar factores desencadenantes del síndrome de burnout que sean modificables para adecuar la formación de los futuros residentes y planificar las intervenciones oportunas. En lo que se refiere a materiales y métodos, es un estudio en 2 etapas. En una primera instancia, consta de un estudio transversal, descriptivo, observacional, para realizar el diagnóstico de situación y continúa con una segunda etapa longitudinal, prospectiva, descriptiva, observacional. La población objetivo son los residentes y los posgrados de todos los años de nuestra especialidad, en nuestro servicio. Lo que pueden ver ahí es el formulario del test de Maslach Burnout Inventory. Fue el test utilizado, dado que internacionalmente es el que cuenta con mayor validez y confiabilidad para evaluar las 3 dimensiones del burnout. Es un cuestionario autocompletado de 22 ítems que evalúa con qué frecuencia se presenta el síndrome. Se considera que existen indicios de burnout cuando los resultados del test para la subescala de agotamiento es mayor a 26 puntos, para despersonalización mayor a 9 puntos y para realización personal menor a 34. En esta diapo pueden ver los diferentes resultados. Se incluyeron un total de 22 participantes, el 86% son mujeres con una media de edad de 28 años, el 82% de los pacientes tiene otro trabajo además de la residencia y de estos el 45% trabaja más de 20 horas semanales extra a la especialidad. En la gráfica lo que pueden observar son las 3 variables, en azul la de agotamiento emocional y en verde la de despersonalización. Estas 2 curvas, los valores altos de las mismas y evidencian el síndrome. Mientras que en gris representa la de realización personal, cuyos los valores bajos se asocian con el síndrome. Se evidencia un claro cambio entre los de primer y segundo año. Si pueden ver, los de primero son los iniciales y después se continúa con los de segundo y de tercero. El agotamiento emocional se constató en un 60% de los participantes, entre los de primer año un 37%, mientras que llegó a un 71% entre los de segundo y tercer año. El ítem de despersonalización obtuvo un 40%, un valor alterado, con un porcentaje creciente, con un máximo en los de tercer año de un 57%. El 59% mostró puntajes altos de realización personal, pero correspondían el 53% a los de primer año y un 15% a los de tercero. 6 participantes, un 27%, presentaron puntajes alterados para las 3 variables. El único que se encontraba cursando primer año estaba atravesando un suceso vital muy estresante. De estos, ninguno consideraba que tenía tiempo suficiente para relajación, teniendo el 83% un tiempo de ocio menor a 7 horas semanales. De lo que son las conclusiones, en esta primera instancia se evidenció una alta prevalencia de burnout. La diferencia entre los que inician la especialidad con los que comienzan a cursar su tercer año es marcada por la presencia de mayor agotamiento y menor puntaje de realización personal. Esto constituye un elemento de alarma que exige la modificación inmediata del funcionamiento y las actividades. La jefatura de residentes, en conjunto con el equipo docente, iniciaron las primeras medidas. Se modificó el régimen de guardias a 12 horas, eliminando las guardias de 24. Se programaron reuniones de escucha activa y evaluaciones semestrales del desempeño, esperando un feedback por parte de los participantes. Se realizaron mejoras en el cuarto médico, con áreas de recreación, así como cambios en los colchones y ropa de cama. Y para concluir, consideramos importante el reporte de estos primeros datos y así poder replicarlo en las diferentes especialidades. Muchas gracias y les recuerdo que hoy es el Día Internacional del Residente, así que feliz día. Estuvo muy buena la presentación. Me encantó la historia de Hernán, ¿era? Sí. Está bien. Jenny, yo te quería preguntar si no habían considerado realizar más allá de las intervenciones que tú mencionaste. Creo que el estudio está muy bueno. Me parece que los que acompañamos estos procesos de aprendizaje nos tenemos que también preocupar por otras dimensiones. Por lo tanto, es como muy relevante. Pero quería preguntarle si no pensaron en realizar, por ejemplo, otras intervenciones, quizás con otros actores de la Facultad de Medicina, por ejemplo, con salud mental o psicología médica,
que sé que vienen hace años trabajando en este tema e implementando en los grupos Valin, por ejemplo, como otras estrategias. Sí, en realidad fue una de las propuestas al tener los primeros resultados, dado que no esperábamos que se encontraran tan alterados, porque eran residentes de tercer año, que esperábamos que se encontraran más alterados más a finales de año. Entonces, una de las propuestas fue trabajar con el equipo de salud mental del Pereira, pero todavía lo estamos coordinando. Está bien. Yo la pregunta que tengo es, esto está enfocado a residentes y posgrados. Sí. Si contaban con algún insumo respecto a estos mismos, estas mismas categorías evaluadas a través del MBI, en pregrados, a modo de, como a forma de comparar de si esto tiene que ver con la situación específica del residente o es algo que, por ejemplo, el estudiante de medicina ya puede estar como viviendo y padeciendo de alguna manera. En realidad hay trabajos publicados, no en Uruguay, hay un formulario adaptado para lo que son estudiantes. No tenemos nada que nos pueda decir previo a lo que ha pasado, porque en realidad los trabajos que hay en Uruguay son muy pocos. Hay uno en residentes de anestesia que fue en el 2014 y hay otro que se hizo en el Hospital de Clínicas, pero que fue más sobre violencia. En estudiantes no hay mucho, si bien hay un formulario específico que se puede aplicar perfectamente. Sí, yo de lo que pude informarme, hay otros aspectos que tienen que ver con otras mediciones que apuntan al clima educativo, o sea, el entorno en el cual el residente se desempeña y de qué modo ese clima influye también en estos parámetros que tú estás describiendo. Sí, por eso en realidad nuestras intervenciones en realidad fueron en todos los campos. Lo que ven, no la ven, pero hicimos una planilla, ¿tá? Que en las devoluciones semestrales lo que hacemos nosotros es ver dónde están, cómo están con los trabajos, ¿no? Y que ellos nos den una devolución de lo que se están sintiendo, cómo están pasando. O sea, además fomentamos el trabajo en equipo, la camaradería, por decirlo de alguna forma, equipos interresidentes, ¿no? Ahí veían uno de los equipos de fútbol que hay, donde la idea es la integración. Bien, bueno, te felicito por el trabajo. En realidad es súper valioso teniendo en cuenta de que lo que esto apunta y es un determinante en la seguridad del paciente y repercute indudablemente en la calidad asistencial. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Continuamos con el siguiente trabajo, que es acerca del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID-19, un nuevo desafío de serie de casos asistidos en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, y lo presenta la doctora María Parada Larreborges en conjunto con Verónica Echevarren, Cecilia Mislej y Mónica Pujadas. Bueno, buenas tardes. Como comentó Lorena, este trabajo lo realizamos con Verónica Echevarren, Cecilia Mislej y Mónica Pujadas. Lo realizamos en el Hospital Evangélico, en el CTI del Hospital Evangélico. Es un CTI pediátrico que cuenta con 6 camas, a veces las ampliamos dependiendo de la situación. Y se asisten en nuestro CTI distintas mutualistas, no solo en la nuestra. Niños de distintas mutualistas. Bueno, a modo de introducción, como todos sabemos, en diciembre de 2019 se describe un nuevo coronavirus en China. A partir de marzo del 2020, la OMS confirma la pandemia y concomitantemente se dan los primeros casos en nuestro país. La presentación clínica de esta enfermedad puede ser de asintomática o leve hasta un síndrome respiratorio agudo severo causado por el coronavirus SARS-CoV-2 hasta la muerte. Si bien en pediatría las manifestaciones clínicas pueden diferir de las de los adultos, estas pueden ser de leve, también asintomáticas, pueden ir de leve, pero también hasta manifestaciones severas. En abril del 2020, en el Reino Unido, se describió por primera vez una afección en niños similar a la enfermedad de Kawasaki, incompleta, o el síndrome de shock tóxico. Este síndrome se le llamó síndrome inflamatorio multisistémico debido a COVID. Los objetivos de este trabajo fueron describir la presentación clínica,
el tratamiento y la evolución de pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico debido a COVID asistidos en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Los materiales y métodos fue un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, tipo de serie de casos, con pacientes asistidos entre abril y julio del 2021, que fue como cuando comenzamos a ver esta presentación clínica, según criterio de OMS. La fuente de datos fueron las historias clínicas, se utilizaron variables epidemiológicas, clínicas, estudios complementarios de analítica de laboratorio, tratamiento y evolución. Las consideraciones éticas, se garantizó el anonimato en todo el proceso de análisis y la comunicación de los datos. Los resultados, que no se ven muy bien en la tabla, lo que quisimos mostrar fueron, tuvimos 5 pacientes, de los cuales que todos entraban según el criterio por la definición de la OMS y el CDC, que 3 fueron de sexo masculino, 2 de sexo femenino. Las edades fueron entre 5 y 13 años. Todos menos 2 habían tenido diagnóstico de COVID, 2 por un hisopado positivo, una PCR, y 1 había tenido contacto familiar, intrafamiliar, el padre y la madre, había tenido síntomas el paciente, pero no lo habían hisopado. A destacar, todos los pacientes se presentaron con fiebre, con erupción en piel y con dolor abdominal. 2 tuvieron conjuntivitis y 2 pacientes presentaron hipotensión y todos presentaron al inicio taquicardia. De la paraclínica tuvimos que un paciente se presentó con anemia, con leucopenia se presentaron 4 pacientes, plaquetopenia 1, y después se le hicieron también otros marcadores inflamatorios como la procalcitonina, la velocidad de eritrosedimentación, la PCR, que fueron positivas. Se le solicitó también troponinas, que tuvo positiva solo un paciente, y la CPKMB, que la tuvieron positiva también un paciente. También a destacar, todos los pacientes en la radiografía de tórax que se les solicitó tuvieron infiltrado bilateral, y del ecocardiograma destacamos que todos se presentaron con una FEBI positiva, normal, menos un paciente que tuvo una FEBI disminuida. También se le solicitó al momento del ingreso la PCR para el hisopado, para la PCR para el coronavirus, que les dio negativos a todos, y la serología, que fue positiva en 3 casos y negativa en 2 casos. Del tratamiento destacamos que solo un paciente que se presentó muy grave y en shock, lo tuvimos que ventilar, estuvo con asistencia ventilatoria mecánica. De los otros 4, 2 tuvimos que realizarle oxígeno de alto flujo, y los otros 2 se mantuvieron ventilando al aire. Inmunoglobulinas se les realizó como inmunomodulador a todos los pacientes, y metilprednisolona también se les realizó a todos los pacientes. Se trataron con aspirinas a 4 de los 5 pacientes y heparina a 2. Tuvimos que utilizar inotrópicos y vasopresores en 2 pacientes que fueron los que se presentaron con enfermedad más severa. Y antibióticos se utilizó en todos los casos. Eso de los resultados. A modo de conclusión, lo que podemos decir es que la enfermedad se necesita un alto grado de sospecha, que es un desafío realizar diagnóstico y tratamiento oportuno, que en pacientes que presentan elementos de shock es necesario iniciar el soporte vital adecuado al inicio de la presentación, que decidir qué pacientes y cuándo deben recibir inmunomoduladores, antiagregantes y anticoagulantes es clave para dirigir el tratamiento y evitar complicaciones, que debemos estar atentos a las complicaciones tanto de la enfermedad como del tratamiento, y que es un desafío a futuro lograr el equilibrio entre el diagnóstico oportuno y la justificación de la analítica a solicitar.
Bueno, muy bien, muchas gracias, muy interesante, doctora. Yo te quería preguntar respecto a cuando estos pacientes ingresaron a la unidad, si el diagnóstico estaba ya sospechado, planteado, si venían evaluados ya como un posible... Algunos sí y otros no. Algunos ya desde la emergencia venía planteado el diagnóstico de un probable síndrome multisistémico. Es una enfermedad que se presenta de manera multiforme, entonces también hay diagnósticos diferenciales como son la enfermedad de Kawasaki, el síndrome shock tóxico, también estreptocóxico o estafilocóxico, que también se planteó en uno de los pacientes. También por el dolor abdominal, la fiebre y el modo de presentación también en algún otro paciente se planteó un cuadro quirúrgico, como es la apendicitis. Y otro diagnóstico diferencial también es la enfermedad de Epstein-Barr. No todos tuvieron de inicio el diagnóstico. Sí, a medida que le solicitamos la paraclínica, porque este síndrome, los 3 pilares diagnósticos, el epidemiológico, el clínico y la analítica de laboratorio, a medida que fuimos solicitando la paraclínica, nos fuimos acercando al diagnóstico. También es importante destacar que si bien se pueden presentar con el hisopado para COVID positivo, negativo, la serología puede ser positiva o negativa también y no lo podemos descartar porque la serología se puede positivizar entre 2 y 4 semanas. Entonces, también es también evolutivo. Sería importante en estos casos también poder tener un seguimiento de estos pacientes y ver, porque uno de los pacientes, por ejemplo, que nos dio serología y PCR negativa al inicio, lo seguimos luego en sala y tuvimos la serología positiva, pero después de 2 semanas. Mirá qué interesante. Por eso en ese sentido los criterios de la CICI y los de la Royal, los de la Sociedad Británica, son un poco más flexibles en cuanto a tener la paraclínica que certifique ¿no? Digo, siguiendo un poco la línea de razonamiento en que venías, María. Yo si bien esta es una presentación que yo sé que es de la etapa aguda, de la etapa del abordaje en CTI intensivo, tuvieron unos cuantos pacientes que, fue un corto periodo de tiempo también. Sí, te quería preguntar si tenés idea cómo siguieron después, si por ejemplo las alteraciones, que no tuvieron ninguno con alteraciones coronarias, pero tuvieron niños con alteraciones cardíacas. Tuvimos uno de los niños tuvo una pericarditis y una policerositis. Ese niño que fue uno de los que estuvo más grave, si bien no fue el que estuvo ventilado, porque la niña que estuvo ventilada después no tuvo más complicaciones, ese niño sí demoró la recuperación e incluso ahora lo estamos siguiendo porque en la evolución le dio positivo, por ejemplo, anticuerpos antilúpicos y otro tipo de anticuerpos. Por eso es bien interesante, como el seguimiento como a largo plazo y la reversión. ¿No? Sí. Cómo revierten las... Y a destacar eran todos niños sanos. Ahí está. Previamente sanos. Buenas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, María Caggiani, que junto con las doctoras Maite Arana y Estela Gutiérrez presentan el trabajo sobre obesidad e hipertensión arterial en niños asistidos en una institución de salud. Adelante. Bueno, buenas tardes. Este trabajo que les voy a presentar es mi trabajo de finalización de residencia, que lo tutorearon las doctoras Arana y Gutiérrez y declaramos no tener conflicto de intereses. Como comentarles que en realidad ya es conocido que nuestro país no escapa a las tendencias mundiales sobre el aumento de la obesidad y la hipertensión, tanto en adultos como en niños. Previo a la realización de este trabajo, en realidad surgieron 2 trabajos nacionales, del de la doctora Machado y el de la doctora Estragó, que reportaban cifras de sobrepeso y obesidad cercanas al 40% en los niños uruguayos y cifras, sobre todo el de la doctora Estragó, reportaba cifras de presión arterial
elevada e hipertensión cercanas al 15%, que son bastante más altas a las reportadas previamente. Entonces, basándonos en toda la bibliografía y en esos aportes nacionales, fuimos a buscar qué pasaba en los niños de CASMU y nos planteamos como objetivo general determinar la prevalencia de obesidad e hipertensión arterial en usuarios de 5 a 12 años de edad asistidos en CASMU y como objetivos específicos determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la muestra seleccionada, describir características y la prevalencia de hipertensión en estos pacientes y determinar la frecuencia de lesión de hipertensión con sobrepeso u obesidad en los niños y adolescentes de la muestra. Para esto hicimos un estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal entre febrero y abril del 2018. Se seleccionó una muestra aleatoria de niños, niñas y adolescentes de 5 a 12 años, en las cuales se excluyeron los niños que consumían fármacos anticonvulsivantes, antihipertensivos, glucocorticoides crónicos, todos que tienen efectos sobre la presión arterial y la obesidad. Niños que no tenían historia clínica electrónica y niños que no tenían datos de peso, talla o presión arterial. Y de esa muestra inicial obtuvimos una muestra de 375 pacientes. Se analizaron las variables edad, sexo, peso, talla y presión arterial y se calcularon el índice de masa corporal con su score Z, el score Z de talla, edad y sexo, y se construyó una variable intermedia. Con respecto a la presión arterial, el año que estábamos haciendo el trabajo, la Academia Americana de Pediatría saca una nueva clasificación, entonces utilizamos la clasificación de la JNS7, que es la que se utiliza en nuestro país, y la de la Academia Americana de Pediatría. Con respecto a los resultados, obtuvimos, esta es una gráfica que muestra las prevalencias de los distintos estados nutricionales definidos por la OMS, que fueron los que utilizamos, en función de la muestra, y en la tabla se ven las frecuencias en la muestra con los intervalos de confianza. El 60% de la muestra se encontraba en normopeso y el 22% de la muestra presentó sobrepeso, 12%, casi 13% presentó obesidad y casi 5% obesidad severa. ¿Tá? Tanto el sobrepeso, la obesidad y la obesidad severa sumados llegan a una cifra del 40% de la muestra, lo cual coincide con esos trabajos que mencioné previamente. Fuimos a ver si había diferencias entre los niños y las niñas y los estados nutricionales, y en realidad, si bien hay algunas tendencias, no hay diferencias significativas entre ellos. Los niños se ven en azul, las niñas en naranja. Parece como que hubiera mayor cantidad de niños obesos. De hecho, hay mayor cantidad de niños obesos y con obesidad severa, pero no son significativos. Y lo que hicimos fue, esta gráfica muestra, sumamos todos los niños de la muestra con sobrepeso, obesidad y obesidad severa y los dividimos por edad y sexo. En verde se ven los niños, en naranja las niñas, y en realidad vemos una distribución que en el caso de las niñas es como bastante típico, que se ven con dos picos, uno a los 5 años y otro a los 9 y 10 años, que es previo al inicio de la pubertad, del inicio de la adolescencia. Estas dos etapas son claves en el desarrollo de obesidad a largo plazo. Se piensa, hay desde los últimos 10 años muchísimas publicaciones, se plantea que tienen que la obesidad en estas edades determina cambios epigenéticos y genera mucho mayor riesgo de obesidad en edades adultas y de factores de riesgo cardiovascular, sobre todo en lo que hace al pico previo a los 6 años, esto se llama el rebote adiposo, y si es antes de los 6 años, y cuanto mayor es el riesgo de obesidad en la vida adulta, y en el caso del pico al inicio de la adolescencia, también se vio que a mayor obesidad, a mayor índice de masa corporal a esa edad, mayor riesgo de obesidad, es directamente proporcional al riesgo de obesidad en la edad adulta. En el caso de los niños esto no es tan típico, pero como que hay una tendencia siempre de los niños a tener mayor peso, digamos, que las niñas, y esto lo vemos en esta gráfica, que es el score Z del índice de masa corporal, arriba para niños y abajo para niñas, con sus intervalos de confianza, y en realidad se ve como una mayor tendencia a tener un mayor índice de masa corporal, un score Z mayor de índice de masa corporal en los niños que en las niñas, y esta diferencia es significativa a los 7 y a los 11 años.
Con respecto a la hipertensión, les voy a decir así como el titular más grande, la Academia Americana de Pediatría saca en 2017 esta clasificación que como grande, digamos, lo que hace es de la corte inicial que se utilizó para la clasificación de la JNS7 en 2004, saca todos los niños que tenían diagnóstico de sobrepeso, obesidad y obesidad severa y repercentila, digamos, todos los valores de presión arterial, construyendo percentiles nuevos, con lo cual podemos, después, sabiendo ahora de que los niños con sobrepeso y obesidad tienen mayores cifras tensionales y mayor prevalencia de hipertensión, podemos, existía en esa corte inicial de la JNS7 un sesgo positivo de los valores de presión, por lo tanto, cambian estos valores. Entonces, lo que hicimos nosotros fue ir a buscar de nuestra muestra qué niños tenían cifras tensionales altas por las dos clasificaciones. Inicialmente encontramos 12 niños y de esos 12 niños fuimos a buscar en la historia clínica otros 2 registros de presión arterial elevada, porque precisamos 3 para clasificar a un niño como hipertenso. Y de esos 12 iniciales, nos quedamos con 5 por las 2 clasificaciones que tenían diagnóstico de hipertensión. ¿Tá? Algo que no comenté, pero bueno, la hipertensión arterial esencial es la principal en los niños. La secundaria tiene menor prevalencia y estos niños ninguno tenía diagnóstico de hipertensión secundaria ni de patologías nefrológicas, pero sí lo que podemos ver, si bien no podemos hacer inferencias estadísticas porque son muy poquitos, sí podemos ver que de los 5, 4 son varones, de los 5, 3 son preadolescentes, adolescentes tempranos, que tienen diagnóstico nutricional de obesidad y obesidad severa y los registros de presión arterial corresponden a prehipertensión o presión arterial elevada y hipertensión arterial estadio 1, salvo uno que tiene obesidad severa que tiene estadio 2. Y hay una niña de 10 años con normopeso que tiene 3 registros de hipertensión estadio 1 que habría que mirarla un poquito mejor capaz. De las conclusiones. El sobrepeso y obesidad son un problema prevalente en usuarios de 5 a 12 años de CASMU. Las cifras observadas coinciden con las de otros estudios nacionales y si bien el número de pacientes no permite hacer inferencias estadísticas sobre la hipertensión, muestra una clara tendencia a hipertensión esencial, estadio 1, en adolescentes de sexo masculino asociada a obesidad. Y bueno, y que se deberá difundir estos hallazgos de manera de reforzar las medidas preventivas que se pueden aplicar en esta población. Muchas gracias, doctora. Excelente trabajo. Estábamos comentando acá con Lorena el rigor metodológico del mismo, así que felicitaciones. Bueno, y pone una vez más en el tapete el problema de la obesidad como problema de salud en la pediatría, ¿no? Las cifras lo que tú decías, muy similares a otros trabajos. Yo estaba chequeando las estadísticas que hay oficiales, sobre todo en lo que tiene que ver con la adolescente, y bueno, muy similares y genera el desafío de tratar de que esas cifras, cuando los niños se vuelven adultos, puedan ser menores, ¿no? Y creo que ahí está como el desafío que tenemos como pediatras. Entendí en otra de las presentaciones, creo que tú me citas hoy en la mañana, que la institución había puesto en marcha una unidad de seguimiento específico para estos pacientes. Entonces me parece que es muy valioso también poder después medir el impacto de eso. No, a ver, comentá. No, eso que sí, que la institución después de esto generó un programa, que fue otra compañera que lo presentó, pero sí, que aborda sobre todo la atención de niños con sobrepeso y factores de riesgo cardiovascular específicamente. Y una cosa sobre la rigurosidad metodológica, que en realidad no solamente fue, o sea, además de las doctoras Arana y Gutiérrez, el agradecimiento es para la doctora Garau, que es docente de metodología y que nos ayudó también con los datos. Está bien, está bueno eso. Sí. Trabajar en equipo tiene... Sí. No la puse acá, pero los agradecimientos. No, claro que me surgía la duda, porque uno ve el N y la muestra fue aleatoria, el N es como parece importante,
quería, si tenías idea qué proporción es del universo de niños que... Porque, sí. Estaba ahí, perdón, mal yo. 15.000 y pico de usuarios tiene Casmudes entre esas edades. Por eso. No, y leyendo este trabajo dije, bueno, ¿y esto con la pandemia cómo habrá sido? Y vi que lo presentaron hoy de mañana, así que no te voy a preguntar qué te parece que debe haber pasado con la pandemia. Sí, sí. Era la idea era seguir, sí, con eso. Exacto, buenísimo, entonces. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Bueno, el siguiente trabajo lo presenta Mayra y es un trabajo en conjunto con la doctora Mayra Solano, presenta en conjunto con la doctora Patiño, Fernanda Martínez, Gontade, Mariano El Tanzi, Yelena Ramírez y Yaqueto, un caso de síndrome de hiper-IgD, una causa de inflamación sistémica en el primer año de vida. Adelante, Mayra. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Solano, soy posgrado de pediatría del Centro Hospitalario Pereira Rosell y bueno, el día de hoy me corresponde presentar el caso clínico de síndrome de hiperinmunoglobulinemia D, una causa de inflamación sistémica en el primer año de vida. Como objetivos de nuestro caso clínico, el primero es jerarquizar el diagnóstico de las enfermedades autoinflamatorias en niños que se presentan con fiebre recurrente y manifestaciones sistémicas. Como segundo, comunicar el primer caso de deficiencia de mevalonato quinasa en Uruguay. Y bueno, finalmente hacer una revisión corta de una entidad que representa un desafío para el pediatra, tanto en la sospecha diagnóstica como el diagnóstico, porque es una patología poco frecuente y rara. Se trata de un paciente de sexo masculino de 7 años y 11 meses, procedente de Canelones. De la enfermedad actual es un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que ingresa a nuestro servicio por fiebre, dolor abdominal intenso, deposiciones líquidas con sangre y alimentos de shock séptico que motivan el ingreso a cuidado intensivo pediátrico. De la paraclínica D se destaca la leucocitosis, los reactantes de fase aguda con una PCR de 300, una procalcitonina de 89 y una ecografía abdominal que confirma una hepatoesplenomegalia. De sus antecedentes personales, que son varios, presenta una hepatoesplenomegalia intermitente desde la etapa neonatal, infecciones respiratorias reiteradas, presenta neumonias, una de ellas con atelectasia del lóbulo superior de derecho y otitis medias agudas supuradas, más de 7 episodios en un año. También se presenta con alteración del tránsito intestinal y tiene un evento de bridas con episodio de oclusión intestinal con peritonitis plástica a los 3 años de vida. Una colitis indeterminada grave que es diagnosticada a los 5 años, que es refractaria al tratamiento, y múltiples ingresos a sala y a CTI por síntomas similares de fiebre de aparición brusca, síntomas predominantes gastrointestinales, dolor abdominal intenso, deposiciones con sangre y en ocasiones configuran shock. Siempre también los reactantes de fase aguda persistieron elevados. Y también presentó un episodio adverso a la vacunación Neumo 23, en donde presenta fiebre y parámetros inflamatorios elevados. En cuanto a la evolución y los planteos diagnósticos, al estar frente a un paciente que en suma tiene una hepatoesplenomegalia intermitente, historia de infecciones recurrentes, una colitis indeterminada y una enfermedad inflamatoria intestinal que tiene una evolución tórpida y refractario al tratamiento con mesalazina, azatioprina y prednisolona y que presenta empujes recurrentes que siempre son graves y que se caracterizan porque tienen una periodicidad, se surge el planteo de una inmunodeficiencia asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Y es así como en julio del 2020 se solicita un estudio genético para descartar inmunodeficiencias primarias asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal de comienzo temprano y con mala evolución y pobre respuesta a los tratamientos estandarizados. Aquí del panel genético observamos 2 variantes en el gen MBK, que es mevalonato quinasa, una variante patogénica y otra variante de significado incierto que, bueno, según la bibliografía configura como patogénica. También se solicitan otros estudios como inmunoglobulina D, que es en valor de 580, que es elevado en un rango de normalidad hasta 152, y una excreción elevada de ácido mevalónico extraída durante empuje, que es aumentado.
Dada la clínica y el diagnóstico genético acompañado de esta paraclínica, se realiza el diagnóstico final de una inmunodeficiencia primaria de tipo síndrome autoinflamatorio y dentro de estas un síndrome de hiperinmunoglobulinemia D o HITS de tipo deficiencia de ácido mevalónico. Y se inicia tratamiento con un anticuerpo monoclonal con tocilizumab, que es un antiinterleucina 6, más corticoides. Hasta el momento con buena respuesta, el paciente no ha vuelto a presentar empujes graves hasta la fecha. Bueno, para hacer una pequeña reseña de lo que es la enfermedad, es una enfermedad autoinflamatoria, monogénica, rara, su herencia es autosómica recesiva, se han descrito aproximadamente 300 pacientes en todo el mundo, aunque se dice que esta incidencia o este valor podría estar subestimado por la falta de acceso al diagnóstico genético y porque los pacientes se presentan con síntomas leves que mejoran en la edad adulta. El inicio de la enfermedad, como lo vimos en nuestro paciente, se presenta dentro del primer año de vida con ataques inflamatorios recurrentes que tienen una periodicidad de 3 a 7 días y que ocurren cada 4 a 6 semanas. La clínica es un inicio brusco de fiebre alta que puede estar ausente, lo que hemos hablado de los síntomas gastrointestinales que tienen mucha predominancia en el cuadro, asociado a linfoadenopatía, artralgias, erupción maculopapular, urticaria, faringitis y aftosis. Todos estos síntomas son síntomas comunes de enfermedades más frecuentes que fueron excluidas o descartadas en nuestro paciente. Como desencadenantes, el estrés, la vacunación, el traumatismo, la infección o la menstruación en caso de las mujeres. Los ataques se presentan con reactantes de fase aguda elevadas y bueno, el tratamiento, el blanco principal es bloquear la acción de la interleuquina 1, que el fármaco de primera línea sería el canakinumab, pero dado que en nuestro medio no contamos con este tratamiento, se inició el tratamiento con tocilizumab. Y bueno, finalmente quería traer esta revisión de enfermedades autoinflamatorias sistémicas hereditarias del doctor Aróstegui, en donde se comparan las principales características de los síndromes hereditarios que cursan con fiebre periódica, la fiebre mediterránea familiar y el TRAPS. Y bueno, el HITS, para recordar que tiene parámetros temporales importantes, manifestaciones digestivas, las manifestaciones cutáneas también son frecuentes, las adenopatías hasta un 98% y la amiloidosis, que es una complicación más frecuente en un fenotipo de la enfermedad, que es la acidura mevalónica, es rara en la deficiencia mevalonatoquinasa. Y bueno, finalmente el diagnóstico, que es genético, con el hallazgo de esta deficiencia de enzima, puede estar presente en varios pacientes. Se ha visto que hay coexistencia de mutaciones de varios síndromes en un mismo paciente, lo que determina que la clínica sea mucho más atípica y que la respuesta al tratamiento sea variable. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mayra. Quería preguntarte, porque la verdad que hoy aprendimos un poco de síndrome, de esta enfermedad rara, no solo en nuestros medios, sino en el mundo. Y quería que nos contaras cuál te parece que es un desafío para los pediatras que asisten a estos niños, ¿no?, con enfermedades que son raras y que cada vez estamos pudiendo hacer cada vez más diagnósticos y bueno, en el tratamiento y el seguimiento. Bueno, me parece que primero lo más importante es que el pediatra reconozca esas señales de alarma de cuando estamos frente a un paciente que pueda tener una inmunodeficiencia primaria, ya sean por infecciones recurrentes y por manifestaciones que son características de este tipo de inmunodeficiencias, y también me parece importante la forma en apoyarse en los otros colegas que, bueno, que tienen mucho más conocimiento, como lo son los inmunólogos, los gastroenterólogos y todo el equipo de genética, para llevar a cabo el abordaje de estos pacientes. Un paciente realmente, bueno, gracias por la presentación, porque sí es eso, aprender de un caso raro, pero mi pregunta apunta a un paciente muy sintomático desde el principio de la vida, que tú comentaste que fueron como planteando cuestiones, patologías más frecuentes hasta llegar a este diagnóstico. ¿Qué fue lo que finalmente determinó que se inclinaran por esta entidad y
Porque tenía prácticamente 7 años cuando se hizo el diagnóstico. Bueno, al principio se descartaron enfermedades tipo inmunodeficiencia primaria, el VIH, también se descartaron otras enfermedades porque él cursó con hepatoesplenomegalia en todo el tiempo, se descartaron enfermedades neurometabólicas, la enfermedad de Niemann-Pick, mucopolisacaridosis, glicosilación de proteínas, también se hizo todo el estudio inmunológico con el estudio de la población linfocitaria, y bueno, después de todo esto, lo que más destacaba en este paciente era la clínica gastrointestinal, pero a pesar de esto, no era el cuadro típico que se abordaba en una enfermedad inflamatoria intestinal. Siempre, inclusive la biopsia fue inespecífica y bueno, ya en conjunto, cuando se vio que esta evolución era tórpida y que se acompañaba de otras manifestaciones sistémicas, porque él también tuvo exantemas, artralgias, linfadenopatía, fue cuando se pensó que era algo más vinculado a su sistema inmunológico. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, presentamos ahora a la doctora Soledad Herrera, que trae un trabajo realizado en conjunto con la doctora María Inés André, Andrea Martínez, Fernanda Martínez, Mariano del Cuadro, Carlos Unino, Virginia Canopa y Gustavo Yaqueto, de la Clínica Pediátrica C, sobre la prevalencia de colecho asociado a lactancia materna en un prestador público de salud. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Soledad Herrera y hoy voy a presentar este trabajo titulado Prevalencia de colecho asociado a lactancia materna en un prestador público de salud. A modo de introducción, como todos sabemos, desde hace ya mucho tiempo se conoce que un entorno seguro durante el sueño disminuye la mortalidad infantil por síndrome de muerte súbita del lactante. El colecho, definido como la circunstancia en la cual el niño duerme en la misma cama junto a su madre u otros cuidadores, es un factor modificable que incrementaría el riesgo de dicho síndrome. Sin embargo, publicaciones recientes sobre su rol favoreciendo la duración de la lactancia materna, que a su vez sería un factor protector del síndrome de muerte súbita, han generado controversias. Los objetivos principales de nuestro trabajo fueron estimar la prevalencia de colecho durante el primer año de vida y evaluar su asociación con la prolongación de la lactancia materna en una muestra de niños asistidos en un prestador público de salud en el periodo de mayo-julio del 2021. La metodología de nuestro estudio, se trató de un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. Se incluyeron cuidadores principales de niños de entre 1 y 5 años, quienes consistieron a participar del estudio y no presentaban criterios de exclusión, que fueron considerados aquellos niños que presentaban contraindicaciones para la lactancia definidos por la Norma Nacional de Lactancia Materna. La recolección de datos se hizo mediante encuestas con preguntas cerradas elaboradas por el equipo de investigación. La asociación entre las variables se testeó mediante la prueba de Chi cuadrado complementada con la B de Kramer y se consideró una significancia estadística a un valor P menor a 0,05. Este estudio fue avalado por el Comité de Ética del hospital. Bueno, con respecto a los resultados, se incluyeron 222 niños, de los cuales 123, lo que correspondía a un 55%, practicaron colecho y el 45% restante no lo hizo. Con respecto a las características de los niños, se muestran en la tabla 1, en cuanto a sexo, edad gestacional y peso al nacer, fueron similares entre el grupo que practicó colecho y el que no lo hizo. Con respecto a los cuidadores, el 100% de los cuidadores encuestados eran las madres. Las características en cuanto a la edad materna, el control del embarazo, los hijos previos y el nivel de instrucción materna también fueron similares entre los dos grupos. Bueno, y para mostrarles los resultados, en la figura 1 vemos una gráfica que muestra los motivos por los cuales se realizó el colecho, referidos por los cuidadores y expresados en porcentajes del total de niños que practicaron el colecho, y en donde podemos ver en las dos primeras barras que los motivos más frecuentes fueron con un 29% el temor a que le suceda algo al niño durante el sueño y la comodidad de la familia. Motivos menos frecuentes fueron el poder dar pecho con mayor facilidad, la ausencia de espacio, el demostrar cariño, la ausencia de cuna o coche donde pueda dormir el niño y el poder vigilarlo mejor. En la tabla 3 vemos las características de la práctica de colecho, el cual fue rutinario en un 77% de los casos y en el 23% restante se realizó de forma ocasional. El lugar en donde se realizó dicho colecho fue en todos los casos en la cama.
Y con respecto a las personas que realizaron colecho con los niños, vimos que fue con una única persona en un 43% de los casos, y dentro de este grupo el niño se posicionaba entre la persona y la pared en el 87% de los casos. El 57% restante practicó colecho múltiple entre más de una persona, y dentro de este grupo la mayoría, con un 66%, el niño se ubicó entre ambas personas. Con respecto a las comorbilidades del adulto que practicó el colecho, 20% presentaban sobrepeso u obesidad, 46% tabaquismo, 4% refirió consumo habitual de alcohol y 6% uso de psicofármacos. En la siguiente gráfica analizamos la duración de la lactancia materna en los diferentes grupos, donde vemos en las últimas barras que la lactancia fue mayor a 12 meses en 47% de los niños que practicaron colecho y en 38% de los que no lo hicieron, con un valor P de 0,189. Al analizar las pautas de sueño seguro, vemos en la siguiente gráfica que un 85%, es la gráfica que está en color naranja, no cumplió con las pautas de sueño seguro, y al analizar los motivos por los cuales no se cumplieron las mismas, vimos que lo más frecuente fue en un 65% la presencia de colecho, en un 66% la ausencia de la lactancia en los primeros 6 meses de vida, siguiendo en frecuencia la posición distinta a la posición supina en un 60%, la exposición a tabaquismo en un 31% y 4% de todos los encuestados no cumplió ninguna de las 4 pautas. Y por último, la última tabla muestra la última variable analizada, que es la patología de los niños en su primer año de vida, donde destacamos en el segundo renglón la presencia de las infecciones respiratorias bajas, que se presentaron en un 41% en los niños que practicaron colecho, mientras que en los que no lo hicieron fue en un 24%, con un valor P de 0,007. Y bueno, a modo de conclusión, destacar que la prevalencia de colecho en esta muestra fue elevada y atribuida en la mayoría de los casos a comodidad o a temor a que le sucediera algo al lactante durante el sueño. La duración de la lactancia materna fue mayor en el grupo que practicó colecho, con un resultado que no fue estadísticamente significativo. Por otro lado, si bien no eran objetivos directos de nuestro estudio, destacamos que sí se encontró una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la prevalencia de infecciones respiratorias bajas, las cuales fueron mayores en los niños que practicaron colecho. Y a su vez se evidenció un muy bajo cumplimiento de pautas de sueño seguro. Y para finalizar, bueno, a pesar de las limitaciones de nuestro estudio, sobre todo el hecho de que se trató de encuestas que se realizaron en el subsector público, creemos que es un estudio que aporta datos útiles que pueden ser utilizados para estudios posteriores que permitan recomendaciones basadas en datos nacionales. Muchas gracias. Está muy bueno, Soledad, el trabajo, ¿no? Me quedé pensando, y capaz que preguntarte a ver qué opinión tenés, porque qué problema eso de que los que tengan más colecho amamanten hasta edades más avanzadas. Entonces, si capaz que con el grupo de autores pensaron como alguna estrategia que podamos tener los pediatras en las consultas cotidianas como para subsanar esta dualidad, ¿no? De continuar con la lactancia materna y pero con un sueño seguro en esta población, al menos, si pensaron o elaboraron alguna recomendación al respecto. Exacto. En realidad el principal objetivo de nuestro estudio era justamente ver esa asociación, porque nos llamaba la atención de que realmente en muchas situaciones la lactancia se veía prolongada debido al colecho, y bueno, fue un poco los resultados que encontramos que, bueno, si bien no fueron estadísticamente significativos, creemos que, bueno, que es una tendencia que por lo menos en este sector de la población está presente, y lo asociamos mucho también, por eso lo destacamos en las conclusiones, con el cumplimiento de las pautas de sueño seguro, que fueron muy bajos y que nosotros al realizar las encuestas realmente nos llamó mucho la atención cómo en esas madres que encuestamos, ellas creían que lo que estaban realizando en la posición de dormir y la forma en la que estaban cumpliendo era lo adecuado, o sea, lo consideraban correcto. Entonces eso me parece que debería hacernos pensar a nosotros como pediatras, el reforzar un montón ese aspecto que, bueno, que por lo menos en este sector de la población no está siendo del todo entendido o aceptado. Quizá lo dijiste si no me quedó claro, pero te lo pregunto. Con respecto a las otras pautas de sueño seguro, ¿hubo alguna diferencia entre el grupo
de los que practicaban colecho y los que no, o el cumplimiento era de las otras pautas era igualmente? No, eso fue igual en los dos grupos. Sí, eso fue igual porque en realidad muchos hicieron colecho, pero dentro de los que no lo hicieron igual el cumplimiento de las otras pautas fue muy bajo. Sí. Está bien, es bien importante eso de la comunicación, porque no es solo lo que digo que intervienen varios factores, el emisor, el receptor, entonces me parece que este trabajo aporta en ese sentido para mejorar nuestras prácticas educativos en la consulta cotidiana en estas franjas etarias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, gracias a ustedes.